entonces vamos a trabajar el tema perímetro de figuras. El perímetro es la medida del borde de una figura. La palabra perímetro es una palabra compuesta. Peri significa alrededor de y metro se refiere a medida. Entonces, por eso el perímetro es la medida del borde de una figura. En un polígono se calcula este perímetro sumando las longitudes de todos sus lados. En la guía nos trae un ejemplo. Andrea compró una finca a las afueras de la ciudad. Para acercar el terreno va a utilizar 2 vueltas de alambre de púa. ¿Qué cantidad de alambre necesita? Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto mide todo alrededor de la finca, por donde va a poner el alambre de púas o la cerca. Para poder resolver esto, pues hallamos el perímetro de la finca. Sumamos la medida de todos los lados. Aquí estamos observando la finca. Resulta que vemos por un lado mide 20 metros, por el otro lado que tiene una pequeña línea aquí oblicua, diagonal, mide 15, por este otro lado 52, por este otro lado 65 metros. Pero no me está mostrando medida de este lado inferior ni tampoco de este lado que está uniéndose en el vértice con el de 20 metros. Como podemos ver, la figura es una figura simétrica, es decir, tiene lados iguales y se puede identificar esos lados iguales. Esa figura simétrica, ¿por qué se llama? Bueno, voy a aclarar primero por qué se llama simétrica. Simétrica es porque yo le puedo trazar una línea de simetría y me quedan 2 partes iguales. Aunque es un polígono irregular, pues algunos de sus lados coinciden. Entonces, aquí, ¿cuál coincidiría? Pues vamos a mirarlo. 15 metros que mide, 15 metros que mide este lado, podemos inmediatamente saber que este otro lado también mide ¿cuánto? Los mismos 15 metros. Como conozco uno de los lados, pues con ese mismo, o un lado similar, un lado semejante, un lado que tiene la misma medida, pues ya puedo identificar este. Aquí ya identificamos cuánto mide este lado que no estaba marcado con su respectiva medida. Como es semejante a este, podemos deducir que son 15 metros. También tenemos este lado inferior, lo vamos a marcar con la misma medida del lado superior, que sería 52 metros. Bueno, ahora, ¿qué hizo Andrea para poder conocer el perímetro? Andrea sumó todos los lados y ella dedujo los lados que no tenían medida, los dedujo por la medida de los que sí se conocían y que son semejantes a estos 2 lados que no se conocían, ¿cierto? Entonces ya los tenemos aquí, 15 metros y 52 metros. Entonces, una sola vuelta de alambre sería rodear la finca y lo sabemos por el perímetro, pero como ella quiere ponerle en la cerca 2 vueltas de alambre, entonces tenemos que multiplicar esa suma, que son 219 metros, lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto alambre necesita en total? 438 metros. Bueno, resulta que aquí viene lo que les comentaba. Para poder desarrollar estos ejercicios, tenemos que recordar cómo se hace la conversión de unidades. Recuerdan ustedes que en el segundo periodo hicimos en una ocasión un ejercicio con las unidades de longitud. Voy a compartir entonces ese archivo para que ustedes puedan recordar y de una vez tomamos apuntes de las cosas que necesitamos. ¿Listo? Para poder saber cómo es que se maneja
la conversión de unidades de longitud. Si tenemos una medida en centímetros, tenemos que convertirla a metros, necesitamos saber con qué operación se hace. O viceversa, la tenemos en metros y la queremos convertir en centímetros, vamos a ver qué operación se hace. Entonces, recordemos estas unidades de medida. Ustedes ya la han visto, pero necesitamos recordarlas y retomar el proceso de cómo se convierten o cómo se transforma de una unidad de medida a la otra. Empecemos por saber que la unidad de medida básica en la longitud es el metro. El metro tiene unos múltiplos y unos submúltiplos. Los múltiplos del metro son miriámetro, kilómetro, hectómetro y decámetro. Y los submúltiplos del metro son decímetro, centímetro y milímetro. Aquí los podemos observar en la tablita. Y tenemos también las equivalencias. Un miriámetro es igual a 10.000 metros. Un miriámetro tiene 10.000 metros. Donde esté la última cifra, se lee el número con esa medida. Entonces, si está el último cero aquí, decimos que son 10.000 metros. Pero si decimos que el último cero está en hectómetros, entonces un miriámetro tiene 100 hectómetros. O vamos por partes. Un miriámetro tiene 10 kilómetros, 100 hectómetros, 1000 decámetros y 10.000 metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Un hectómetro tiene 100 metros y un decámetro tiene 10 metros. Los múltiplos del metro son mayores que el metro. Entonces, si yo tengo un metro, para poder saber de un metro a cuántos decámetros equivale, tengo que dividir. O en este caso puedo colocar una coma, 0,1. Un metro equivale a 0,1 decámetro. Un metro equivale a 0,01 hectómetro. Un metro equivale a 0,001 kilómetro. Y un metro equivale a 0,0001 miriámetro. En los submúltiplos lo manejamos de la siguiente manera. Como el metro es mayor y los submúltiplos son menores, entonces yo puedo de cada metro obtener decímetros, centímetros y milímetros. Un metro tiene 10 decímetros. Un metro tiene 100 centímetros, por eso la palabra centímetro tiene el prefijo cen, como de centena. Centímetro es de 100 y un metro tiene 1000 milímetros. Entonces aquí es muy fácil en los submúltiplos porque la palabra me ayuda a saber cuántos hay. Decímetro viene de 10, o sea, 10 decímetros. Centímetro, 100 centímetros equivalen a un metro y milímetro viene de 1000, entonces 1000 milímetros equivalen a un metro. Ahora, ¿cómo lo escribimos nosotros en las equivalencias? Vamos a tomar el apunte y aquí viene lo que les estaba pidiendo, que estuvieran muy concentraditos para que por favor tomen estos apuntes y los tengan en su cuadernito. Entonces, los múltiplos del metro son mayores que el metro. Por esa razón, el metro está contenido. ¿Qué significa contenido? O sea, que está dentro de los múltiplos. Es decir, un metro equivale a una partecita de cada uno de sus múltiplos. Así, 2 puntos. Un metro equivale a 0,1 decámetro
y por lo tanto un decámetro equivale a 10 metros. Un metro equivale a 0,1 hectómetro y un hectómetro equivale a 100 metros. O sea, es más grande decir decámetro, hectómetro, kilómetro o miriámetro. Los submúltiplos son menores que el metro. Por lo tanto, el metro los contiene a ellos. Es decir, cada submúltiplo equivale a una parte del metro. Así, un metro equivale a 10 decímetros y un decímetro equivale a una partecita del metro, a 0,1. Un metro equivale a 100 centímetros y un centímetro equivale a 0,01 metro, o sea, solo una partecita. Un centímetro es una partecita de 100. Y un metro equivale a 1000 milímetros, así que un milímetro es una partecita de 1000 pedazos en que se partió el metro. Por eso se llama, o por eso se dice, perdón, por eso se dice que un milímetro equivale a 0,001 metro. Entonces, de la misma manera, podemos copiar este otro apunte. Aquí falta saber cómo se convierte. Entonces, si vamos a convertir de un número mayor a un número menor o de un número menor a un número mayor, se hacen operaciones diferentes. Entonces, de menor a mayor, es decir, de la derecha hacia la izquierda, tenemos que dividir. Y se divide entre las potencias de 10, es decir, la unidad, que es el mismo número 1, la unidad es el número 1, seguida de tantos ceros como indique la cantidad de lugares en que se va a mover. Es decir, vamos a dar aquí un ejemplo. Si ustedes tienen 3 metros, para convertirlos en hectómetros, debemos dividir. Vamos a la tablita. ¿Cuántos lugares se mueve desde metros hasta hectómetros? Entonces miramos cuántos lugares hay. Nos ubicamos en metros. Entonces vamos a ver cuánto nos movemos desde metros. Desde metros hasta hectómetros nos movemos un lugar y 2 lugares. Por lo tanto, tengo que dividir entre 1 y le agrego 2 ceros. Debemos dividir. ¿Entre cuánto dividimos? Entonces colocamos el número 1 y como ya miramos, los lugares que se deben correr son 2. Los lugares que se mueve de metros a hectómetros son 2. Entonces agregamos 2 ceros. 3 dividido en 100. Vamos a hacer el ejercicio. 3 dividido en 100 es lo mismo que si yo colocara el 3 por aquí, el 3, y le colocara aquí un 0 y aquí otro 0 y una coma para poder determinar el resultado. Entonces me quedaría 3 dividido en 100 es correr 2 casillas o 2 lugares hacia la izquierda, la coma, 0,03, porque es 3 pedacitos de 100 que se repartieron. Eso es igual a 0,03 y en este caso, entonces sería hectómetros. Los múltiplos normalmente los ponemos con la letra en mayúscula para que se distingan. Sin embargo, en el libro viene la H y la M en minúscula, pero significan lo mismo. Y decámetro se utiliza la DAM para diferenciar de decímetros. Decámetro se utiliza en el libro como DAM.
Entonces, ¿qué hice aquí? Dividir. ¿Y qué es dividir? Correr la coma hacia atrás o hacia la izquierda tantos lugares como se indique, tanto en la tabla de múltiplos y submúltiplos, como en los ceritos que se marcan aquí en la división. Vamos a suponer ahora un número grande o un número que no tengamos que completarlo con ceros. Entonces, otro ejemplo sería convertir 124 decámetros en hectómetros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dividimos 124 entre ¿cuánto? ¿Cuántos lugares hay? ¿Cuántos lugares hay en la tablita? Desde decámetros vamos a marcar los lugares. Vamos a hacer una rayita aquí otra vez. Desde decámetros hasta hectómetros hay solo un lugar. Entonces, como hay solo un lugar, quiere decir que tengo que dividir entre el 1 y un solo 0, o sea, entre 10. Y para dividir entre 10 no es otra cosa, sino que mover la coma que podemos imaginar aquí al final, la movemos un lugar hacia la izquierda. Eso quiere decir que sería 12,4 hectómetros. Lo podemos hacer a kilómetros, a miriámetros, a lo que nosotros querramos, no hay problema. Vamos a ver ahora la conversión de mayor a menor. Esta es muy fácil, porque de mayor a menor se multiplica. De la misma manera, por la unidad seguida de ceros, o sea, una potencia de 10, según la cantidad de lugares que se va a mover. Entonces, el ejemplo aquí, vamos a decir que tenemos 5 metros y lo vamos a convertir a milímetros. ¿Quién me dice cuánto quedaría 5 metros para convertirlo a milímetros? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer aquí según lo que nos dice el concepto? De mayor a menor se multiplica por la unidad, es decir, el 1, seguida de tantos ceros para que sea potencia de 10, según la cantidad de lugares que se va a mover. Entonces debemos multiplicar por, desde metros hasta milímetros, ¿cuántos lugares hay? Vamos a la tablita. De metros a milímetros hay 3 lugares. Muy bien, Ivette Daniela. Muy bien, Mayra Jimena. Entonces, hay 3 lugares. Esos 3 lugares significa que yo le agrego aquí a este numerito, le agrego el 1 y 3 ceritos. Se multiplica por 1000. Entonces, ¿qué hago yo? 5 metros, multiplico 5 por 1000. Eso es igual a 5000. Entonces, 5 metros es igual a 5000 milímetros. Aquí dice, de menor a mayor se divide. Y de mayor a menor se multiplica. Es decir, si nosotros vamos, miremos la tabla. Si nosotros vamos en sentido
de izquierda a derecha, entonces multiplicamos cualquiera de estos que vaya. Si vamos a convertir de miriámetros a kilómetros, de kilómetros a hectómetros, a decámetros o a cualquiera, pero va de izquierda a derecha, entonces se multiplica. De mayor a menor se multiplica. Y vamos a hacer la otra flechita. Vamos a suponer que vamos de una unidad menor a convertir a una mayor. O sea, en dirección de derecha a izquierda, divide. Yo creo que ya con esta ilustración estamos más claros. Entonces, de unidad mayor a una unidad menor se multiplica. De una unidad menor a una unidad mayor se divide. Para eso necesitamos saber ordenar los múltiplos y los submúltiplos. Por eso es importante copiar la tabla. Sí, para pasar del metro a los múltiplos tengo que dividir, porque el metro es más pequeño que los múltiplos. Pero para pasar del metro a los submúltiplos tengo que multiplicar porque el metro es mayor que los submúltiplos. Y aquí estamos dando un ejemplo, pero podemos utilizar cualquier otro que no sea metros. 5 por 1000 es igual a 5000. Vamos a suponer otro ejemplo que no sea con metros. Vamos a decir que convertimos kilómetros. Convertir 12 kilómetros en centímetros. Escribí la palabra completa. 12 kilómetros en centímetros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Según esto, como vamos a pasar de uno mayor a uno menor, entonces se multiplica. ¿Por cuánto se multiplica? Tenemos que saber la tablita o saber el orden de la tablita para poder contar los lugares. Entonces nos ubicamos en kilómetros. Miremos cuántos lugares nos vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Mírenlo bien. Desde kilómetros. Otra vez me devolví a kilómetros. A hectómetros, un lugar. A decámetros, 2 lugares. A metros, 3 lugares. A decímetros, 4 lugares. Y a centímetros, 5 lugares. Por lo tanto, esta potencia de 10 tiene que tener 5 ceros. Entonces debo multiplicar por 100.000. El 1 y 5 ceros. Multiplico por 100.000. ¿Cuánto me da multiplicar 12 por 100.000? Pues hacemos la multiplicación. Eso es igual a decir los mismos 12 y le agrego los 5 ceros. Vamos a separar con puntos para poder darnos cuenta cuánto dio. 12 kilómetros es igual a 1.200.000 centímetros. Entonces, ya con este otro ejemplo, hicimos 2 ejemplos dividiendo, 2 ejemplos multiplicando, ya ustedes cogieron la idea de cómo es. De mayor a menor multiplica, de menor a mayor divide. Bueno, con este recorderis pasamos nuevamente a la guía y observamos para poder saber lo que tenemos que hacer. Cuando digo unidad 1 se refiere al número 1. Escribimos el número 1 y luego le agregamos los ceros. Cuando le agregamos los ceros, ese 1 ya no se llama 1, se llama 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Al convertirse en 10, 100, 1000 o 10.000 o 100.000, se convierte en una potencia de 10, porque las potencias de 10 son 10, 10 por 10,
100 por 10, 1000 por 10, 10.000 por 10, 100.000 y así sucesivamente. ¿Listo? Entendí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, continuamos ahora con los ejercicios. En el ejemplo de practica con una guía, estaba convirtiendo de centímetros a metros. En este caso hay que dividir porque centímetros es menor que metros. 400 dividido en 100 me da 4 metros. 50 dividido en 10 me da 5 metros. Ya teniendo todo en metros, entonces lo podemos escribir como una suma igual. 4 más 5 más 3 igual a 12 metros. En este caso, tenemos centímetros y decímetros. Yo les aconsejaría que pasen de mayor a menor para que solo tengan que multiplicar, porque multiplicar es agregarle los ceros. Entonces tenemos, primero que todo miramos, el 73 centímetros no hay que hacerle nada porque los que están diferentes son 8 decímetros y 6 decímetros. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues cogemos 8 y lo multiplicamos por ¿quién? De decímetros a centímetros, ¿cuántos lugares hay? Un lugar, muy bien. Y cuando es un lugar, entonces le agrego un solo cero. Así que se multiplica por 10. Entonces, para convertir 8 decímetros en centímetros, multiplicamos por 10 y esos centímetros nos quedan igual a los otros centímetros. Ahora 6 decímetros. 6 decímetros lo convierto también en centímetros, así que lo multiplico por 10 y me da 60 centímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer después de tener todas las unidades iguales? Sumar, muy bien. Entonces, sumamos 80 centímetros más 60 centímetros más 73 centímetros. ¿Y qué sucede? Tenemos otro lado aquí. ¿Cuánto medirá este lado que está al frente de 73 centímetros? ¿Cuánto será lo que mide? Entonces, este otro lado es igual al que ya conocemos, así que es la misma medida, 73 centímetros. ¿Y cuánto suman 80 más 60 más 73 más 73? Cuéntenme, ¿cuánto suman? Hagamos rapidito la suma. 80 más 60, 140. Y 73 más 73, 146. Más 140, el perímetro es igual a 286 centímetros. Esa sería la respuesta. Lo mismo hay que hacer con todas las figuras. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Sumar. Primero convertimos a la misma unidad de medida y después sumamos. Creo que todos sabemos sumar, así que por ese lado no hay ningún problema. ¿Cómo hacemos con esta figura que no tiene las medidas marcadas? ¿Qué podemos inferir o deducir de estas medidas? ¿Será que con las dos que conocemos podemos conocer las otras medidas? ¿Ustedes qué me dicen? Muy bien, claro que sí, se puede. Se puede conocer. Entonces vamos a asignarle las medidas según corresponda. Si esta mide 25 decímetros, vamos a convertirla ya sea los metros o los decímetros, pero tenemos que primero convertir. No, María Paula, no podemos sumar 2 metros con 25 decímetros porque decímetros es diferente a metros. Tenemos que primero convertirlas en iguales. ¿Cómo las convertimos en iguales? Pues haciendo la multiplicación. 2 metros a decímetros, ¿qué tengo que hacer? De 2 metros a decímetros, ¿qué tengo que hacer?
Un lugar, muy bien, pero multiplico o divido. 2 por 10. Aquí lo tenemos. Entonces, este lateral que está aquí mide 2 metros, pero para pasarlo a decímetros lo multiplico por 10. 2 por 10, 20 decímetros, lo que significa que cada partecita de todas esas que miden 2 metros se va a llamar también 20 decímetros. Entonces vamos a ponerlas en todo lado donde están las medidas de 20 decímetros. Listo, aquí, ya lo tengo. Esta medida es igual a esta porque son lados semejantes. Entonces vamos a todas las que son iguales, les vamos a poner el mismo. 20 decímetros, 20 decímetros. Por aquí también mide 20 decímetros. Por este lado también mide 20 decímetros. Y estos 2 metros ya sabemos que son los mismos 20 decímetros. ¿Cuántos lados miden 20 decímetros? ¿Cuántos lados miden 20 decímetros? Contemos. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, Sharit. 4 lados miden 20 decímetros. Entonces yo multiplico 4 lados por 20 decímetros. Tengo en total 80 decímetros. Ahora, ¿qué me queda? 25. Pero este 25, ¿será que está solo o cuál otro lado mide 25? ¿Cuánto medirá este pedacito de aquí? Este lado de arriba también mide 25 decímetros. Entonces, si dos lados miden 25 decímetros, multiplicamos. 2 lados por 25 decímetros, eso es igual. ¿Cuánto es 2 por 25? 2 lados, muy bien. Ya me contestaron todos, 50 decímetros y la suma de 50 más 80 me da el perímetro. Entonces el perímetro lo hallo sumando 80 decímetros más 50 decímetros es igual a 130 decímetros. O sea, el perímetro de esa figura fue 130 decímetros. Si tenemos 8 decímetros y lo vamos a convertir en centímetros, multiplicamos por 10. Cuando ya tenemos todo en centímetros, más centímetros, más centímetros, más centímetros, podemos sumarlos. Sumamos las cantidades. ¿Por qué sumamos 2 veces 73? Porque este lado no tenía medida, pero es la misma del lado que está justo al frente. 73 y 73. Entonces tengo que sumar los dos lados porque es un polígono de 4 lados, tienen que aparecerme 4 medidas. Si tú coges un metro de medir en modistería o un metro de medir de esos que usan los maestros de construcción, puedes observar que ese metro tiene cada 10 pedazos una rayita y dice decímetro. Y cada pedacito que es más pequeño dice centímetro. Y cada pedacito chiquitico, chiquitico que está dentro de los centímetros corresponde a milímetro. Entonces, decímetro es diferente a centímetro y es diferente a milímetro. Por eso tenemos que primero convertir. ¿Y cómo se convierten? Multiplicando o dividiendo. Yo les sugiero que lo hagan a través de la multiplicación porque es más fácil y rápido multiplicar y que todos me queden números enteros.
Entonces, debo escoger alguna de las unidades. Preferiblemente paso de mayor a menor, porque mayor a menor multiplico y es más fácil trabajar con números enteros. En el segundo punto me dice que cuando es un polígono regular, es decir, todos los lados miden igual, pues multiplicamos el número de lados por la medida de cada lado. Así que aquí ustedes lo van a hacer por cuenta de ustedes, multiplicando el número de lados por la medida de cada lado. En el comprende, vamos a leer el comprende, me viene dando el concepto que acabamos de ver en el ejercicio de los polígonos regulares. Ahora sí, la tarea viene a ser el desarrollo de todos los ejercicios del tema. Entonces, explico. Entonces, en el perímetro de esta figura hay unos lados que no se conocen. Tenemos que buscarlos. ¿Cómo los buscamos? Mirando las medidas que sí se conocen. Entonces, por ejemplo, en este lateral inferior tenemos 10 metros y aquí en este pedacito tenemos 4 metros, lo que significa que este pedacito de aquí arriba equivale a 6 metros. 4 más 6, 10, los mismos 10 que tenemos aquí. Entonces sumamos 10 más 1 más 4 más 6 más 6. Me falta este. ¿Cómo saco este? Todo mide 6 metros y este pedacito mide 1 metro. Por lo tanto, tengo que sumarle aquí a 1 cuánto le falta para ser igual a 6. Entonces tengo 5. Sumamos 10 más 1 más 4 más 5 más 6 más 6. Ese resultado es el perímetro. De la misma manera con las otras figuras. Las demás figuras también deben completarle primero los lados que no aparecen con medida para que todos queden con la medida correspondiente y podamos sumar. En esta última figura igual. No es solamente sumar los números que tenemos ahí, es sumar todos los lados. Y para sumar todos los lados debo completar las medidas que no se conocen. En el siguiente ejercicio me dan el perímetro. Si para hallar el perímetro sumo o multiplico por el número de lados, en este caso tendríamos que 75 repartirlo entre 5 lados, es decir, tengo que dividir. 75 dividido entre 5 para conocer la medida de alguno de sus lados. En este lo mismo, pero dividido entre 4 y en este lo tengo que dividir entre 8 lados que tiene esta figura o este polígono regular que es un octágono. El quinto punto le dice que debe dibujar una figura de 12 centímetros de perímetro y debe compararla con otras que hayan hecho los compañeros. Como no tenemos forma de compararla con los compañeros, ustedes hacen varias figuras y así las pueden comparar si las figuras son las mismas o si se pueden hacer diferentes figuras con la misma medida. En la resolución del problema me habla de que hay un terreno que tiene forma de hexágono. En esa parcela que tiene forma de hexágono, cada lado mide 2 metros. ¿Cuál es el perímetro de la parcela? Bueno, pues multiplico 6 por 2. Por último, en la sección del cuadernillo, que es la tercera página del anexo, tenemos en la mitad lo que corresponde al perímetro de figuras. Les decía que aquí debemos tener en cuenta que decámetro el libro lo está manejando con la palabra DAM o con la sigla DAM. Entonces deben ustedes utilizar esta nomenclatura. DAM significa decámetro.
De la misma manera, tenemos que hacer lo que hicimos en práctica con una guía. De decámetros lo vamos a convertir a metros porque aquí nos están pidiendo la respuesta en metros. De metros lo vamos a convertir a hectómetros. En este caso dividimos porque metros es más pequeño que hectómetros. Y en la de abajo está pidiendo decámetros a centímetros y en esta de metros a kilómetros. Resolvemos también esta sección que son los problemas, todos se relacionan con perímetros. El perímetro de un polígono es muy fácil en la medida que ustedes decidan hacerlo fácil. Les agradezco muchísimo su participación. Dios me los bendiga. Un abrazo grandote. Chao, chao.